Bueno, ahora sí parece que la cosa está marchando. Buenos días nuevamente, espero todos se encuentren sumamente bien, aliviaditos y que se estén cuidando ustedes y sus familias de esta pandemia. Bueno, empezamos el segundo semestre. Este segundo semestre empieza con algunos cambios que son importantes y que voy a ir explicando. Voy a empezar primero con las publicaciones que he venido haciendo desde hace poquito. Bien, esta fue la primera publicación que hice. Eso fue el 25 de julio, antes de que saliéramos a receso. Y es procedimiento para hacer reclamaciones. A partir del 4 de julio enviar a mi correo lucran@yahoo.com un documento donde se observen pantallazos de los trabajos enviados con los siguientes datos: nombre completo de su usuario de correo, tal como lo envío, fecha de envío, nombre completo del estudiante. En caso de no encontrar su correo con esa información, indica que nunca llegó y para ello le entregaré actividades de nivelación. Bien, que en ese momento, que era lo que yo estaba pensando, en dejar actividades mucho más concretas, pero bueno, ya miraremos cómo eso va cambiando. Entonces, en el primer semestre se presentaron varios problemas a la hora de poder calificar sus trabajos y por supuesto a la hora también de las reclamaciones, porque como ustedes entenderán, espero, la plataforma Jero hace mantenimiento, entonces borra muchos de los archivos que quedan al interior de la plataforma. Pues eso fue perjudicial para ustedes porque no me permitió calificarles o recibirles mmm, las reclamaciones. Entonces ahí vamos. Ya 3 días después, no, ya muchos días después, perdón, hice una actualización del procedimiento para realizar reclamaciones. En ese procedimiento aclaro, porque a mí me llegó información que el lunes pasado, el primer lunes, o sea, esta semana, este lunes, se iban a hacer correcciones al interior del sistema y eso permitía que yo pudiera reemplazar notas. Bien, eso pues no pasó pues como quisiera, porque lamentablemente muchos de ustedes no pudieron hacer las reclamaciones por el motivo que ya señalé. Otros tantos alcanzaron a mandar los documentos. Entonces, yo que les recomiendo para este nuevo periodo y es mm, manden las actividades por Gero y por mi correo electrónico. Así yo tengo un respaldo de información que no se va a borrar. Y es mucho más sencillo que yo encuentre información en dos espacios virtuales distintos a que lo encuentre en uno solo. Es decir, si me lo mandan tanto en el correo como en Gero, la probabilidad de que yo vea sus trabajos es altísima. Pero si por alguna razón algo pasa con Gero o algo pasa con mi correo, pues ustedes entenderán que los errores son de humanos, pero también pasan cosas en el Internet. Entonces, ahí decía que yo podía recibirlos hasta las 7 de la mañana porque tenía que hacer corrección en el sistema. Y yo pensé que me iban a llegar una avalancha de trabajos, de actividades, y no fue así. Es decir, de evidencias, corrijo. Eso no indica que no les vaya a recibir las reclamaciones. Entonces, frente a esta segunda publicación y la primera, tuvo que haber cambios. Esos cambios son los siguientes. Si algo pasó con la plataforma Jero, entonces no había evidencia y ustedes no podían hacer reclamaciones. Entonces yo traté de ser lo más justo dentro de lo posible. Y aquí va otro de los, una aclaración más, donde ahí en esta publicación ya cierro un poco esta situación y trato de superar las dificultades que se nos están presentando. Por eso, les explico acá brevemente, muchachos, entendiendo varias de las situaciones que se han venido presentando a lo largo de este cambio de modelo educativo, producto de la crisis sanitaria. Entre ellas se cuentan que no es posible tomar evidencias de algunos trabajos porque la plataforma no tiene capacidad suficiente para albergar todas las actividades del semestre y por tanto no habría forma de acudir al reclamo, lo cual no sería justo para el estudiante, y confiar en su palabra no sería justo para el docente, cuya naturaleza es escéptica.
No sobra decir que si tienen las evidencias de su trabajo, me las deben enviar lo antes posible. Bien, eso es un poco como sintetizando lo de las primeras publicaciones. Y les hago la siguiente propuesta. Primero, son tres guías, como me imagino ustedes ya saben, porque pues sus asesores se los han venido comunicando y pues creo que ellos lo han hecho muy bien, entonces no planeo suplantarlo de ninguna manera. Simplemente es como repitiendo lo que ya seguramente les dijeron. Son tres actividades para este semestre. Eh, entonces, no les voy a adelantar nada todavía, sigamos. Sí, que me lo envíen a la plataforma Jero y a mi correo electrónico. Segundo, cada correo debe tener obligatoriamente asunto con nombre completo, empezando por el apellido, curso, número de la guía. Cada trabajo debe tener una portada según la estructura APA. Si no llenan estos requisitos mínimos de identificación, será reenviado sin calificar. A ver, ustedes o algunos de ustedes me dirán que esto es un poco exagerado. No lo es. Y les voy a explicar con un ejemplo. Hace poco me llegó a mi correo. No voy a dar el nombre del estudiante ni más saltado, yo no hago esas cosas. Llegó esta persona, me mandó las dos guías, sin asunto. Y yo no entendía de qué me estaban hablando, ni siquiera se explicaba en el asunto. O sea, hay que podía hacer. Entonces yo le reenvié a esta persona, no entiendo qué es lo que usted quiere con esto. Entonces es complicado. Bueno, tercero, para subsanar definitivamente las notas que no pueden ser reclamadas por falta de evidencia y las nivelaciones del primer semestre me parece algo tedioso, tanto para ustedes como para mí recibir la misma actividad. Pensando en eso, diseñé la primera guía del segundo semestre. Creo que ya leímos bastante a Russell y Coppelson, sobre todo yo. Algo así como 160, casi 200 trabajos, leyendo exactamente lo mismo, pues espero que sean un poquito caritativos conmigo. Eso para mí es ya cansón, agotador, de hecho. Ustedes no tienen ni idea lo que me esforcé todo el mes de julio tratando de entregarles retroalimentación, tratando de hacer un ejercicio muy juicioso, muy bien elaborado. Y créanme que me costó trasnochos y madrugones tremendos, pero creo que cumplí en ese sentido. Entonces, la guía de segundo semestre, como ustedes, y ya lo vamos a revisar, en esa guía aparece un comentario filosófico, ¿bien? Pero con dos textos que son un poco más sencillos y son igualmente reflexivos como el texto de Russell y Copleston. Es que no hay ningún bonche con eso. Entonces disminuye un poco las dificultades, pero les pido que lean un poco más. O sea, no es un texto tan denso como el de Russell Copleston, donde se encontraron ustedes con una maraña, una enorme cantidad de tecnología que no entendían y que me preguntaban constantemente, profe, no entendí esto, por favor explíquemelo. ¿Bien? Listo. Entonces, en estas nuevas lecturas son menos densas, como ya dije, pero tan reflexivas como el del primer debate. Así pasamos de la existencia de Dios a un tema de enorme importancia en este momento como es la educación. Por ello, para los escenarios mencionados arriba, la solución es una nota de 80 en esta primera actividad. En caso de no lograrlo, se debe seguir con rigor la retroalimentación para alcanzar la meta. Confío profundamente en que esta nueva actividad les despertará esa capacidad crítica que todos tienen. Entonces, deben sacar 80 o más de 80 para nivelar. A fin de cuentas, es un comentario filosófico también, o dos, como ahorita lo vamos a determinar la mejor estrategia, y no veo ningún problema con eso. Sin embargo, uno de sus compañeros, y con todo el respeto que él se merece y yo me merezco, él tenía todo el derecho en preguntar. No, ¿por qué no? Él decía, bueno, y para los que tienen que nivelar algo tan sencillo, yo les pregunto, basta que miren los boletines o les pregunten a sus compañeros. Si puse 3, 4 ochentas en los 6 décimos, creo que fue mucho. La mayoría fueron setentas o los espacios en blanco que ya saben cómo llenarlos. Entonces no es tan fácil sacar 80 o más de 80 conmigo. ¿Me hago entender? Entonces no es una tarea sencilla.
pero es una tarea supremamente interesante. Entonces le estoy dando para estas personas que tienen que entregar la nivelación, digamos que una especie de retroalimentación un poco más detallada para que mejoren su trabajo y me lo reenvíen. Eh, yo les estaré comunicando en qué fecha se los voy a recibir a estas personas en caso de necesitar un nuevo envío del trabajo. Bien, espero ser muy claro hasta este punto. Por último, les pido que empiecen a leer 1984 de George Orwell para la guía siguiente. Aunque no es lo ideal, admito el uso de resumen. Busque el resumen que tenga ahí. Si usted no tiene plata, si su familia no tiene plata, descárguelo de internet. Para mí es más que válido. Pueden hacerlo, no hay ningún problema, no hay error con eso. Solo empiecenlo a leer, es un libro profundamente interesante. No voy a hablar mucho de él porque eso ya es para la segunda guía. ¿Listo? Y esta fue la publicación, la última que hice. Dice, buenas noches, actividad 3 de filosofía, lean muy bien el documento. Ojalá le hubiera puesto en mayúsculas sostenidas y con negrilla, y si puede ser del tamaño de la pantalla, porque es un error que están cometiendo aún, y es, ¿por qué carajos no leen bien el documento? Bueno, pregunten todo lo que necesiten. Recuerden, 80 o más automáticamente nivelan. En el documento les dejo una sorpresa muy buena, al menos para algunos estudiantes. Y parece ser que mis estudiantes no leen bien, porque si hubiesen leído bien, esa sorpresa la hubieran notado inmediatamente. Vamos a mirar la guía.